Hay unos datos, hay un tipo de datos muy usado por todos que son las listas y en funcional mucho más, las listas. Entonces, hasta ahorita vimos cómo crear nuestros propios datos, pero hay unos datos muy útiles que son las listas y entonces vamos a ver cómo hacemos reconocimiento de patrones con listas. Entonces, las listas son una estructura de datos fundamental para la programación funcional. Entonces, ¿qué es una lista? Una lista que tiene los elementos x1, xn, se escribe en escala list x1, 2 de x. ¿Sí? Entonces, listas. Pues, por ejemplo, yo voy a crear estas listas. Frutas es la lista de las palabras manzana, lulo y guayaba. Pues. Entonces creo la lista con manzana, lulo y guayaba. Eso es la representación interna de eso. O puedo crear una lista puedo crear una lista con los números 1, 2, 3 y 4. O puedo crear una lista de listas. Por ejemplo, esta. Creé la lista cuyo primer elemento es la lista que tiene 100, el segundo es la lista que tiene 010, el tercero es la lista que tiene 001. Como esas que necesitan en el proyecto, en el taller. ¿Sí? Bien. Entonces puedo crear, y puedo crear la lista vacía, por ejemplo. Puedo crear la lista vacía. Y la puedo guardar en un... La lista vacía es una lista que no tiene nada. Miren que la diferencia, él va clasificando de qué tipo es la lista, ¿no? Él reconoció aquí que eran listas de enteros, él reconoció aquí que era una lista de enteros, aquí dijo que era una lista de string. En cambio aquí, la lista vacía es una lista de cualquier cosa. De nothing es cualquier cosa. ¿Mm? Si yo quiero crear una lista de enteros vacía, tendría que escribir algo como esto. Ah, decirle que quiero que no sea una lista cualquiera, sino una lista vacía de enteros. Ah, entonces una lista vacía. Es lo mismo, solamente que desde el punto de vista de tipo tiene un tipo diferente. Una lista de cualquier cosa y una lista de enteros. ¿Listo? Bien. Dos características importantes de las listas. Son mutables y son recursivas. ¿Qué significa que son inmutables? Por ejemplo, ¿cuál tenía ahí? La lista se llamaba números. Digamos, si yo quiero esta lista y decir quiero cambiar el 2 por un 4, por un 8. Eso no se puede. Son inmutables. Yo no puedo decir entre a la posición 1 de la lista y cambie el 2 por un 8. Eso no se puede. Son inmutables como todo lo que usamos aquí en programación funcional. ¿Listo? Yo sí puedo crear una lista que se parezca a esta y que en lugar del 2 tenga un 8. Yo sí puedo, pero es otra lista, no es esta a la que yo le cambié el 2 por 8. ¿De acuerdo? Bien. Y segunda característica, son recursivas. ¿Qué significa que son recursivas? Que una lista, vamos por ejemplo la lista, ¿cuál tenemos aquí? Números. Es una lista de enteros, ¿cierto? Si yo cojo números.head, que ya saben qué va a entregar, es un entero, porque es una lista de enteros, entonces números.head tiene que ser un entero. Y si hago números.tail,
una lista de enteros. Una lista de enteros, ¿cierto? Luego, una lista está constituida de que realmente una lista es una pareja. El primer elemento es algo del tipo y el segundo elemento es el resto de la lista. Eso es una lista. En general, eso es una lista. Una lista es una pareja cuyo primer elemento, vamos a hacer esto. Todavía no hemos visto parejas, todavía no hemos visto tuplas, pero digamos que hoy las vamos a ver más adelante. Vemos que una manera de acceder al primer elemento de una tupla es diciéndole punto slash 1. Uy, no me dejó. Bueno, no importa. Entonces no es exactamente, es una lista es una parejita que tiene como el primer elemento es la cabeza y el resto es la lista. ¿Cómo? El resto es el vacío, exacto. Entonces miremosla. Por ejemplo, si yo cojo números punto tail, daba la lista 2, 3, 4. Si a esa le saco el tail, me da la lista 3, 4. Si a esta le saco el tail, me va a dar la lista que tiene solo el 4, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo le saco el tail a esa lista? Me da la lista vacía. O sea, por eso digo yo que siempre hay un resto. Ahora, la lista vacía sí no tiene un resto. Si yo le digo a la lista vacía que le averigüe su resto, dice que error. La lista vacía no tiene un resto. Entonces, las listas o son la lista vacía o es una lista que tiene un primer elemento y un resto. En ese sentido, son recursivas. Porque una lista o es una lista vacía o es una lista que tiene un primer elemento y el resto que es también una lista. En ese sentido, las listas son estructuras recursivas. Sigamos. Las listas son homogéneas. Todos sus elementos deben ser del mismo tipo en escala, ¿cierto? Lo que pasa es que si el tipo puede ser any, entonces si es una list de any, puede ser una lista de cualquier cosa. Pero siempre tiene que ser list de algo. Y ese algo es un solo tipo. ¿Cierto? Entonces aquí hemos visto list de string, list de entero, list de list, pero siempre es list de algo. Nunca es list a secas. Es list de algo. El tipo de una lista de elementos de tipo T es list de T. ¿Cierto? Bien. Estos ejemplos ya los hicimos. Ahora, las listas se construyen a partir de dos constructores. Ustedes creen que se construyen a partir de list de algo, ¿no? Esa es una manera, es una sintaxis para escribir listas grandes. Pero realmente solo hay dos constructores de listas en el lenguaje núcleo de Scala. Uno se llama nil. Nil es la lista vacía. O sea, si yo escribo list de esto, es la misma lista vacía. Bueno, ni siquiera es exactamente la misma, porque nil da esta. Es la lista vacía. Es el constructor de la lista vacía, llama nil. Y el otro constructor se llama cons, y se escribe así. ¿Cómo se construyen listas? Con un elemento, por ejemplo, 3 cons nil. El de la izquierda, lo que usted quiera. El de la derecha, una lista. Entonces, eso es una lista. 3 cons nil. La lista que tiene 3. O sea, lo mismo que yo hacía como list 3 es 3 cons nil. Hagamos ahora 2 cons, la lista que tiene 3 cons nil. Y si le hago 1, y si le hago 1 cons, la lista que tiene 2 cons 3000. O sea, eso es lo mismo que escribir list 1,2,3. Pero list 1,2,3 es una abreviación de haber escrito esto. Porque lo que hay por debajo es esto. Toda lista no es más que
un cons de 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 todos los elementos. Toda lista es así. No la pueden ver como un vector o como un arreglo, a pesar de que el lenguaje les permita decir números de 3. Números es la lista esa de 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, el lenguaje les puede permitir hacer eso, pero eso realmente es una función que se fue a recorrer la lista hasta que 3 veces y ¡pum! Encontró el numerito que había ahí. No hay acceso directo a la posición N, I de la lista, no hay. Esa operación es una operación costosa. Por eso también se las prohíbo por ahora. Porque cuando uno quiere hacer ese tipo de operaciones no usa listas, usa otro tipo de elementos que la operación es rápida. Las listas no se usan para acceder al décimo elemento de la lista así de rápido. Entonces yo por eso no permito que las usen como arreglos o cosas de estilo, porque no son arreglos. Que se puedan usar como no quiere decir que sea eficiente usarlas así. ¿Listo? Pero una lista por debajo es esto que estaba aquí, esto. Eso es una lista por debajo. Entonces, solo hay dos constructores de listas, nil y esto. Cualquier otra cosa es azúcar sintáctico. Por convención, en escala, los operadores que terminan en 2 puntos son asociativos a derecha. ¿Qué quiere eso decir? Que si yo escribo esto sin paréntesis, él los va a poner a derecha, no a izquierda. Si asociara a izquierda, ¿cómo hubiera asociado? Hubiera dicho, va el 1 con el 2, luego eso resulta con el 3, y luego a todo eso le hago con nil. Eso sería asociar a izquierda. ¿Qué creen que va a pasar ahí? Resulta que él va a tratar de hacer 1 con 2. Pero 2 no es una lista. Entonces él no va a poder hacer eso. Y tiene que fallar. ¿No? Tratar. O sea, cons. Yo no puedo operar 1 con 2, son 2 enteros y eso no es un operador de enteros, es lo que está diciendo. Entonces, el operador cons es un operador que es asociativo a derecha. Por eso podríamos escribir las listas así, sin los paréntesis. Lo que pasa es que con los paréntesis no da lugar a mala interpretación. Pero si uno sabe que esto es asociativo a derecha, pues lo puede escribir así y es una lista. ¿Cierto? Pero ¿cuál es la primera operación que él hace realmente? Es 3 cons nil, luego hace 2 cons, 3 cons nil, luego hace 1 cons eso. En ese orden se hacen las listas. ¿Qué más hay aquí? Esto ya. Ah, bueno, los operadores que terminan en 2 puntos también son diferentes en escala en cuanto a que son vistos como invocadores de métodos del operando del lado derecho. Entonces, estos son como detalles. Si yo hago 1 cons nil, crear la lista 1, eso es equivalente a haber dicho, cojo la lista vacía y a la lista vacía le aplico el operador cons con 1. Pero obviamente pues es más agradable escribir 1 cons nil que ponerse a escribir nil punto. Pero son, digamos, detalles que uno los puede utilizar a la hora de hacer patrones. Entonces, muy buena pregunta, sí. O sea, entonces ya está pensando en el proyecto, ¿cierto? Bien, bien. Pues le dije que después de que termináramos hoy, si usted tiene la lista 1,0, ¿cierto? Y le hace cons con
la lista 0,1. Eso va a fallar. Eso va a fallar porque... Ah, no, eso no va a fallar, pero ¿qué va a dar? Porque esta es una lista. Pero ¿esto qué va a dar? Va a dar... Este va a ser el primer elemento de la nueva lista. Esta lista tenía dos elementos, el 0 y el 1. La nueva lista va a tener como primer elemento una lista, no un 1 y un 0. O sea, él no hizo la concatenación de las listas. Eso no es concatenar listas. ¿De acuerdo? No es concatenar listas. Esto no es lo mismo que concatenar. Esto es hacer un cons. Es crear una lista cuyo primer elemento es el de aquí y el resto es el resto. El primer elemento es este y el resto son el 0 y el 1. Ah, sí, sí, pero tranquilo, tranquilo. Ahí vamos, ahí vamos. Ese es el cons. O sea, no confundan cons con concatenar. No, son dos cosas completamente diferentes. ¿Listo? Ya. Todas las operaciones sobre listas se implementan a partir de las constructoras de listas y de las siguientes operaciones selectoras de head, tail e isempty. Entonces, esas ya las hemos usado. Tail y head, ya saben qué es. Entonces, todo lo que usted va a escribir concatenar dos listas se hace con tail, head e isempty. Va a escribir, sacar el máximo de una lista, se hace con head, tail y empty. Va a sacar la operación que hace no sé qué son listas. Todas se hacen con head, tail y empty. Con eso usted recorre las listas, las recorre y le hace lo que quiera hacer. Y construye listas con cons. O sea, con esas cuatro operaciones usted tiene para hacer todo lo que quiera con listas. Lo que pasa es que normalmente las listas vienen con montones de listas de funciones preequipadas para que uno las use, para que uno no las tenga que escribir, ¿cierto? Como concatenar. Ustedes quieren usarla, pero que no les permito por ahora, entonces me toca escribirla, entonces la voy a escribir. Entonces, si la escriben, yo las dejo usar porque la escribió. Pero realmente es necesario concatenar en este proyecto. Ya vamos a mirar, en este taller. Entonces, las listas son datos que se pueden auscultar, explorar con reconocimiento de patrones. Usted dice, pero ¿por qué si los patrones eran para cosas construidas con clases case? Pues hagan de cuenta que las listas fueron construidas con case. ¿Cuáles son los dos case? O es la lista nil o es a cons en un resto de lista. Son las dos formas de construir listas, o nil o una cabeza cons un resto. Entonces, el patrón nil también existe y me sirve para identificar si la lista que viene es vacía, si coincide con ese patrón. Y el patrón P cons PS también existe. Y si mi lista coincide con eso, entonces P queda ligado al primero de la lista y PS queda ligado al resto de la lista. ¿Listo? También hay patrones que coinciden con la sintaxis que usamos para construir listas, como lisp1pn. Entonces, mira si eso construye, mira, es una abreviación de este patrón. Es una abreviación de este patrón. Entonces, uno puede escribir esto porque es que hay mucho azúcar sintáctico, pero es una abreviación de este patrón. Lisp1pn lo que hace es mirar si el valor que viene tiene n elementos, es una lista que tiene n elementos y en P1, P2, P3 hasta Pn extrae los n elementos de la lista en una sola mirada. Eso es lo fuerte del reconocimiento de patrones, es muy expresivo. Yo puedo extraer todos los parámetros en una sola mirada. Por ejemplo, si yo escribo el patrón 1 cons 2 con XS, ¿qué va a reconocer ese patrón? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué patrón va a reconocer esto? El patrón 1 cons 2 cons XS, o sea, si algo corresponde con esto, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una lista, porque 1 cons algo tiene que ser una lista. Entonces, una lista que empieza por 1, porque 1 no coincide sino con 1. Cons algo. Entonces,
2 cons algo. Entonces el segundo elemento tiene que ser un 2. No puede haber otra opción que no sea, que sea otra cosa. XS, XS es una variable. Luego XS es cualquier cosa. O sea, esto corresponde con una lista cuyo primer elemento empieza por 1, segundo elemento es un 2 y el resto es lo que quiera. Entonces, este patrón me reconoce las listas que empiezan por 1 o 2 y el resto es lo que quiera. ¿Cierto? O por ejemplo, este patrón X cons nil, ¿qué reconoce? Tienen que ser listas, porque es cons, cuyo primer elemento es X, es una variable, es cualquier cosa, y cuyo resto es nil. O sea, son listas de un solo elemento. Entonces, ¿X puede ser nil? No, X puede ser cualquier cosa. No, puede ser nil también. Puede ser una lista que adentro tenga nil. O sea, por ejemplo, nil cons nil. Nil cons nil. Queda la lista que adentro tenga lista vacía. Una lista con un elemento. ¿Cuál es el elemento? Una lista vacía. List, el patrón list de X es lo mismo que el patrón de arriba. Ustedes escriben el de arriba o el de abajo, es lo mismo. El patrón list de nil es idéntico a escribir list de nada, es lo mismo que escribir nil. El patrón list de 2 cons XS, ¿qué reconoce? Reconoce una lista que tiene un solo elemento, pero ese elemento tiene que ser una lista cuyo primer elemento es un 2 y cuyo resto es cualquier cosa. Entonces, con los patrones yo puedo describir muchas cosas que quiero reconocer. Vamos a parar ahí.